Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Mateo Shiva entonces Guachalá, Rejunte Sacarre, o Patanar Chumbaichin, Cajón Muchajo Papa Rubiri, Lutziri Dios. Ya como Rishi Betamán, también cajón, muchacho pa más para ver y carta de Chutibascan de Apóstol Santiago, chequeri la iglesia chin de los primeros del primer siglo, ape de cristianismo, Santiago rilucha cajao Jesucristo, medio hermano chin cajao Jesucristo. Hari si van a un carta en cajón caen leer junte sacarre caen retomar y casucum perejunfunare en enero, febrero y marzo y a todos por la pandemia pues más esta chicos caen seguir o continuar el tema que hermano Felipe pero Camille Mateo Cherer y Dios como ni y esperando en Dios de que hermano Felipe pues no hay un recuperar chachagri y nunca cacho un ni caen compartir y que bueno entonces Nihonien leer junte sacarre de Noir y Lucir y Dios capítulo 2 versículo 14 en adelante chindi segundo capítulo chindi carta de Shutzibascan de Apóstol Santiago y quereno ahí no hermanos Kokamire kalen sihun dubich chirutakin de ajaf pero manduben tari uts chaque chakachik con pregunta retórica Kokamire kalen sihun dubich chirutakin de ajaf pero manduben tari uts chaque chakachik Landikolotek kamiri hunri romari shok stupich chirutakin de ajaf. Un caso hipotético para tener, no es chire, versículo 15, tikabich naka, mayach na tikabich. Si cojo un hermano, rimanekok, un hermano, una hermana, rimanekok, rutziach ndukusach, y manekok chuka achken dukush kich, un pobre, un meba, podríamos decir. Y si cojo un chica harish keresh tu bichake. Manta hun achikesh tikulbachich pabech. Tikusahian chik pimilech tekitziak. Y tibilihian chik uts ibi. Pero shamanduyata indicatzin chake chindiki kasachri kikaslen. Achken dikatzin ritzich shubije chake. Kerichuka rindibin chirutakin de ajaf, pero mando bentari uts chingeruto chakachik sha mahungre kalen dobir chirutakin de ajaf. Versículo 17 es muy interesante e importante. Kerichuka rindibin chirutakin de ajaf, pero mando bentari uts chingeruto chakachik sha mahungre kalen dobir Chirutakin de Ajaf. Versículo 18, Noir. Nachshaka hungri keresh tibin chuba. Rigin no takin de Ajaf hakarat na ben di uts cheke chakachik. Chareri hungri. Kireni bih. Ratna bir chatakin de Ajaf, pero manda ben tari uts cheke chaka. Tagutuka chinu vecha chike modo chiketzija takin de ajaf, si manda bentari uts, iriyin ni ut chavech, chiketzij no takin de ajaf, rikin di uts ni ben chake chakachik. Rata takin chiri Dios shehun, kin uts kerinda takij, pero hasta ri itzek tak espíritu. Di ki takij chiri Dios, kin shevihun, iromaringe barbot chishibril. Rat sharat acherhum minekri manekru no ochkeri. Takoshomach ka. Chimachum uts nukempe chava si shasheo kundabich chataking de ajaf y mandabentari uts chake chakachik.
Tikakushlah kari shubeng ri katit kamama Abraham ojer rija shutakij ri shubig ri Dios chare, porque shusuj ri rukajol Isaac pa un altar, Romari, ri Dios shubeng chare chinishtajun umak shtekalej, Rikingre dikatzet chiri Abraham ketzich shutakij ri Ajav, y rikingri shubeng chunimashik ri Dios, kintzaket bi paranima chirutaking de Ajav. Irikindi ishpanatech ritzibankan chupani lutzir de Dios para ver Abraham, riquerendo bich, de Abraham shutakich rishbich charer omari Dios, y romari Dios shuben charer chinistahulumak shtekalech, indobich chukari lutzir de Dios, chiri Abraham shok amigo de Dios. Digini nikatzat chihum minek masheta okromando bich chirutaking de Ajav, quien jata romari nistajun rumak rekalen chuech de Dios, shakin dikatzin chukando ben riutz lindirajori Dios. Versículo 25, el caso de Raau, que richukari Raau, rishak rishukailari chakeachi a ojer, nistajun rumak shekalech chuech de Dios, porque sherebach para chosh rekaiachi a etakon, chingnigitzetachi la agritinamit, Jericó, y Sherutek pajunchik baich chin shanimech. Tomari, nirukosh di kabim pejare. Si jundo bich chirutaking de Ajav, pero mando bentari utz shekech akachik, shamahune kalen do bich chirutaking de Ajav. Shacher un cuerpo kaminek y manek chik, la anima. Bueno, chupane junte sacarre, chenies chiva. Es un pasaje de Nikatzet Kami, una sección muy interesante. Y Dinabej, Nikatzet punto, Nikatzet es un pasaje, y si estudia tiempo, pues Nikatzet va más. Pero versículos 14, 15, 16 y 17, apenas Nikatzet, de a qué modo Nikatzin Nikakwaki, la iglesia. Shoshach, no ir y Dios, el trato del cristiano en la iglesia. Chupani, versículo 14, el apóstol Santiago, no hay preguntas, sin dochka, en la actualidad, kochérnica en responder. No ir chireri lucir de Dios coca mire calen si jundo bir chirutaking de Ajav, pero mando ventari utche chakachik. Achikeli bigrish, hermanos, niño agashach, rejunte sacarre. La Nicolotech camiri hundi, Roma shashok paruchin de erpe que rutaking de Ajav. Hariri nikaen contestar, rejunte sacarre. Ni nabek cosa ni cajón ni que tamaj o ni novir ni lucir de Dios que ni nucutri apóstol Santiago Chikavech es que jun ni nubir que rutakench kreajav que runimang ni lucir de Dios ni katzin dukut ni joyovashik kivech chakech akachik binek acher shoen ni ajav Jesucristo. Ajav Jesucristo rish Nekatzatri, Nojeri, ni pasajes ni evangelios, ni Katzat, que Ajav Jesucristo siempre escoge a favor ni Binek, ni más pobre, escoge a favor ni Binek, ni An y Serchaque. O sea, Arija siempre su joyobach, kivech, ni Binek, ni Kochbak Ayev, Rikoch Kabir Chikich, Niñe Yabej, Nojeri, mi Dios, Ajav Jesucristo, siempre Shujoyobach, Kivech, Hariri, Shukutkan, Chikivech de discípulos, Chikivech de apóstoles, Chikivech de iglesia, y por ende, junto sacaré, Nukut Chukach Kavech Rojo. Entonces, persona que nos dice que verdaderamente coge fe en Dios, una persona no es que corre fe en Dios, una persona que tiene que entender rirutrato no hay que para iglesia, no solo para iglesia, empecemos para la iglesia, ¿verdad?
pero macheta chukari, macheta iglesia, sino de todas las personas que están afuera, con lo que nos relacionamos. Entonces, un verdadero cristiano en sus acciones de misericordia. Anteriormente, manig mausta chirog nyakachaki vechri vinek, ma nyakachaki toikri vinek, porque siempre es un cosa ni caíchiva, si ro ni cachaki vechri vinek chin nyakato, por ejemplo, ro tal vez ni caíja que catoreje, porque dejé cosquimera y ro motiquer, dejé ni que hay un cosa para que chef ni que solían si jaliri pensamiento a manejri verdadero cristianismo bacánima. Entonces, la verdad es que chupani cristianismo siempre kohvinek ni koki necesidad y un verdadero cristiano cheshkaihyan harihun binek harihun achi harihun ishak di nieruto ni lugoyobaki vechri binek pero mañanuchata chukeki vechri binek chupani iglesia koh casos que comunica etro achet ni nukutri apóstol Santiago rejunte sacar echkavech koh casos de binek que manejo achke kichajin manejo kitziak ni kikusaj, o sea pobres caídos para Castilla o manejo kichajin para Cachabel y es fácil me caer para que mejor maquepunchik o algo puede venir en el pensamiento, pero Chupani Santiago no ya un enseñanza chacare junto sacarre porque no ya un ejemplo chacabech de a qué modo ni katzin ni kaen o ni kabej, y es que muy interesante e importante pues porque un verdadero cristianismo se va a evidenciar en estos actos de misericordia chano Dios chire y si no, ni caen tajun querir ni caen ni cachaki vechri vinek iglesia o manicatota o tal vez rota que taman no geri doctrina no geri yalanta enseñanzas no ya hasta iglesia ni caen bueno jaroj mejor iglesia jari mejor doctrina jaroj hasta ni caen despreciar chacach iglesias porque rica doctrina no ni canaki jari ni más uts, pero mejor calen querí hermano siroj mañecatota de chacachi de copa iglesia. Porque chileno es de Santiago chileno es coca mire calen si junto bir chirutaquín de ajaf. Pero mando penta de uts chaquech acachik landi colotesca miri jundi shashero más lo bir chi lutaquín de ajaf achen irish. Tal vez hermano, lo que pasa es que salvación un regalo de Dios, claro que han, quería hermano, manienta contradecir y así. Pero, ni con tu razón, chaval, aquí yo en enseñar a Jesús para vivir. Porque machete de apóstol Santiago no es, jalajachtek, cosas y como mucha para vivir de juntos sacaré y viene a mi mente el inoir y lucir de Dios chupani capítulo 25 chindi Mateo ni jonian leer chivech atok ni tiempo atok ni ajá Jesús stokakach kumbech y di achkeri ni nefri ni bekakari king di ja iske bekogeri king chin humur Lat acoshomangri no iri de Dios, chiricos personas que tuvieron las actitudes de decir que tenían fe, pero demostraron esa fe de verdad. Que taquín de ajá, chiquito y chacachik vinek. Hakashagri no iri de Dios, Tasha, no
Mejor ni a leer versículo 31, 25, 31 en adelante, va a Castilla, después ni a leer para ver si no hay tiempo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su santa gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, con una separación de manatej, colocará a las ovejas a su derecha y a las cabritas a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Haré no ir apóstol Santiago no ir, achke ni katzin la coca mi Nicoloteasca mi jun, dice yo no es que lo taquín de ajá, pero mano, entari utse que takachik, será que es suficiente que me chin Nicoloteas. Entonces, machetarish te caer, sino que ni cacuadri, cacasle, chupani la enseñanza de Cristo, chupani ni la jori Cristo, y jariri ni manuncha que hermano, si al final ni se te si los cabras o los ovejitas, pues, te vaya no ir de versículo re, no ir chire. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y venisteis a mí. Entonces aquellos justos les responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti, Señor? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a cada uno de estos pequeños, de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esa es la acción, esa es la actitud de las personas que han creído en Jesús, de los que han depositado en su fe en Cristo Jesús. Nosotros podemos decir, llenarnos la boca, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy aquí, yo soy allá. Puedes decir tantas cosas, hermanos, pero podemos volver a lo que Santiago nos dice acá. ¿Tendrá algo de valor decir yo tengo fe? ¿Será que solamente eso de decir que tengo fe me va a salvar? Si no hago el bien a los demás, ¿me salvaré? Esa es la pregunta. Solo porque digo que yo he creído en el Señor. Porque más adelante dice Santiago, no es solamente la forma en que hablamos, no solamente de decirles, que estás pasando algo, escasez, pues voy a orar por ti, voy a hacer esto, aunque no estoy desvalorizando eso también, porque debemos de orar los unos por los otros. No estoy desvalorizando, pero la enseñanza de Santiago tiene que ir unida a las acciones, a la práctica, al dar a los demás. Porque aquí el caso hipotético de Santiago dice, tal vez habrá algún hermano o una hermana que ya no tiene nada que vestir en la iglesia, no digamos afuera.
Y nosotros pasamos desapercibida esa necesidad del hermano, y como que si no fuera con nosotros, sabiendo que nosotros tenemos un poquito de recursos, porque el Señor y la enseñanza de Juan el Bautista también fue eso, ¿verdad? Que una persona que verdaderamente está arrepentida comparte lo que tiene con los demás. No permanece con un corazón egoísta, con un corazón codicioso, sino comparte las bendiciones. Esas son las características de un verdadero cristiano, hermano. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros, también Dios no te está pidiendo algo que no tienes. Eso debemos de pensarlo nosotros también, ¿verdad? Porque muchas veces si no tenemos algo, pero podemos compartir algo de lo que Dios nos ha dado, pues. Podemos tener mucha doctrina, tenemos que tener las mejores enseñanzas doctrinales, saber tanto de la Biblia. No estoy diciendo que eso no sea bueno, hermano, eso es algo excelente. Nosotros media vez tengamos una Biblia en casa, leámosla, tengamos cada vez más ese deseo, ese anhelo de leerlo, y que nos enteremos de las doctrinas, que nos adoctrinemos. Eso es muy bueno, pero el siguiente paso es ponerlo en la práctica. Porque si no, nos pasaría tal vez como la de los fariseos, que sí tenían mucho conocimiento, pero no había práctica en ellos. Antes bien ponían, dice la palabra de Dios, cargas pesadas en el pueblo. ¿Sabe qué nos enseña la palabra? Cuando le abrimos la Biblia, entendemos que nosotros debemos de tener misericordia, así como Dios tiene misericordia de nosotros. Debemos de tener amor, así como Dios nos ha amado a nosotros. Debemos de ser buenos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Debemos de ser justos porque Dios es justo con nosotros. Debemos de ayudar a otros porque Dios nos ha ayudado a nosotros. Nunca la Biblia nos dice que no hagamos lo correcto, lo bueno delante de Dios. Antes bien, esa es la característica de un verdadero creyente. Y en ese es el pensamiento que Santiago está llevando a la iglesia, diciéndoles: si ustedes ya son creyentes, si ustedes ya son cristianos, ya son personas nacidas de nuevo, entonces sus acciones deben de volcarse a los demás en buenas obras. Hermano, ¿qué pasa cuando no llevamos nuestra doctrina a puntos prácticos? ¿Será que podemos salvarnos sabiendo? Miren, para no ir tan lejos, Santiago no va tan lejos. En la misma congregación él dice ahí, pueden haber necesidades en la congregación, pero cuando nosotros cerramos nuestro corazón, tal vez porque miramos al hermano y decimos, le hemos ayudado aquí, no, ya no vale la pena que lo ayudemos. ¿Será que estamos actuando con justicia? ¿Estamos actuando con amor? ¿Será que estamos actuando con bondad? ¿Será que estamos actuando con misericordia, hermano? ¿Quiénes somos nosotros, pues, para decir ya no lo ayudemos? De verdad, hermano, hay que tenderle la mano si de verdad nosotros queremos que Dios algún día venga el Señor, y va a venir. Le cuento, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 31 en adelante, como lo leímos, el Señor va a venir por una iglesia que ha compartido, que se ha dado a los demás. ¿O creen ustedes que va a venir por alguien que tal vez en la iglesia se pidió una colaboración, se pidió algo para pintar el templo o para comprar un aparato, y sabiendo que tenía, se aferró a lo que él tenía ahí? Seguramente ese corazón necesita ser trabajado, moldeado por el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas de esta vida se quedan, y lo que permanece y dura para siempre, hermano, es nuestra fe en Dios, pero traducida en buenas obras.
En aquel día el Señor vendrá y no todos los que le dicen Señor, Señor, Señor. Yo te serví, yo te amé, yo estuve como diácono 25 años en tal iglesia. Pero ¿de qué te sirvió si nunca expresaste amor a tu prójimo? Cuando más lo necesitaban tus hermanos, les diste las espaldas. Le diste la espalda a aquella persona que te pedía un plato de comida. No visitaste a aquella persona que necesitaba de tu ayuda. Aquella persona que estaba en la cárcel y que tú sabías y que tenías la posibilidad de ayudarle, no lo ayudaste. Aquella persona que necesitaba tal vez ir al hospital y tú teniendo carros, teniendo 2, 3 carros y no quisiste hacerlo. De verdad, hermano, no vayas a esperar ese día que Dios te diga, venid bendito de mi Padre y entrad en el reino preparado para vosotros. ¿Por qué? Porque ese día el Dios glorioso, el Rey glorioso, que lo conoce todo, ahí vamos a llegar a comparecer delante de Dios y ahí se va a evidenciar qué tipo de cristianismo practicamos, hermano. De verdad, hermano, ese día no todos van a llegar delante de Dios y van a entrar a la presencia de Dios. Por eso, ¿por qué creen ustedes que va a haber una separación entre cabras y corderos, cabras y ovejas? Las cabritas pueden ser aquellas que tal vez estuvieron en la iglesia, pero que nunca evidenciaron un verdadero cristianismo en su corazón. Como te digo, pues Cristo enseñó esto, y no solo enseñó. El libro de los Hechos dice, empezó a hacer y a enseñar, dice el libro de los Hechos. O sea, si nosotros comparamos la forma de vida de nuestro Señor Jesucristo a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, definitivamente vamos a quedarnos lejos, hermano. De verdad, hermano, a mí me da un poquito de pena ver estos pasajes, pero es la bendita palabra de Dios. Hay muchas personas que puedan llegar a decir tantas cosas, pero lo importante es la fe en práctica, hermano. Si tienes una enseñanza doctrinal excelente, hermano, si sabes la palabra. Tal vez dirá alguno, pero gracias a Dios yo no sé mucho de la palabra. También eso no te exime de que ayudes a los demás. Porque nuestra obligación, una de nuestras obligaciones, hermano, es que nosotros ayudemos a nuestro prójimo. ¿Cuántos de nosotros tal vez pudimos hacer una bolsa de víveres y nos recordamos de los hermanos de escasos recursos de la iglesia en estos últimos días que no ha habido trabajo, no ha habido dinero, no ha habido tanto? Si tú lo hiciste, hermano, gracias a Dios por eso. Pero si no movió nada tu corazón de ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada, evalúate. Yo te estoy diciendo en esta hora de la mañana, ¿será que esa fe te va a salvar? Una vida de fe así, una vida que te sabes las doctrinas más bonitas de la Biblia, pero no hay acción en tu forma de ser de lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. No hay. Evalúate. ¿Esa fe te va a salvar? No estoy diciendo que por hacer esas obras te vas a salvar, porque el que salva es Cristo. Pero una evidencia de aquella persona que tiene fe es su obrar en Cristo. Quiero ir a un pasaje más en esta mañana. Juan el Bautista hablando. Porque él estaba viendo que mucha gente llegaba a su bautismo y quería la salvación. Porque él era alguien que estaba preparando el corazón del pueblo de Israel para que entregaran su vida a Cristo cuando el ministerio de Cristo viniera y apareciera en la tierra de Palestina. Oiga esta palabra del Señor, dice aquí 3:7, Lucas.
Decía, por tanto, a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: engendros de víboras. ¡Ja! ¿Quién nos mostró cómo huir de la ira inminente? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ahora mismo el hacha, oigan esto, este es el principio. Y ahora mismo el hacha está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Vamos a ver esto un poquito. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué dices? ¿Qué dices pues que hagamos? Y él respondiendo les decía: oiga, este es el principio de Santiago una vez más acá. Oigan esto, pues. Él hablando de árbol, fruto, bueno, y el versículo 11, pongan atención, en el versículo 11 dice acá: respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas. En el tiempo de Israel, ellos no usaban pantalón ni camisa como nosotros estamos acostumbrados, pero si fuera en nuestro tiempo, si Juan el Bautista estuviera en nuestro tiempo, dijera: el que tiene 2 mudadas de ropa, el que tiene 2 pantalones, el que tiene 2 camisas, el que tiene 2 trajes típicos, en el caso de las mujeres, el que tiene 2 vestidos, de uno al que no tiene. Y el que tiene comida, que le dé comida al que no tiene. Eso era lo que le decía a las multitudes, y eso era lo que Dios quería. Luego venían unos publicanos. Los publicanos eran eran las personas que cobraban dinero, los impuestos de Roma, y ellos también querían ser bautizados, pero Juan el Bautista, y le hicieron la misma pregunta a Juan el Bautista y le dijeron: maestro, ¿qué dices de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y él les dijo: no cobren más de lo que ha sido mandado. No les dijo: mire, tu trabajo está malo, déjalo. Pero les dijo que cobraran lo justo, lo que estaba establecido. 14. Le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie atraquéis, a nadie extorsionéis, y estén contentos con el salario que se les está dando. Oigan esto, hermanos. Quiero enfatizarme en este último punto, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9. Y ahora mismo dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué le viene a la mente eso, hermano? ¿Eso es algo literal o Juan el Bautista está hablando en metáfora? Está hablando en un sentido metafórico, pero está usando una ilustración acá, Juan el Bautista, de lo que nosotros podemos ver también en la actualidad, en nuestra vida de campo, en nuestra vida de nosotros que tenemos todavía algún arbolito en la casa. Miramos muchas veces que cuando crece un árbol de aguacate, y el aguacate, pues en lugar de que sea un buen aguacate, que tenga un buen sabor, sale un aguacate con mucha agua dulce, que no es del agrado del paladar de la persona que lo tiene en su patio. Viene la persona y dice: no me sirve este aguacate, lo voy a tirar, que aunque tenga esos frutos, teniendo esos frutos, no es placentero. Y aquí está el ejemplo, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Quiero decirles que
Una de las cosas que Dios dice a través del profeta Isaías es que Él nos compara a nosotros, su grey, su iglesia, su congregación, como una gran vid. Una vid donde Él baja, a veces viene a visitar la vid y quiere probar de esos frutos que su vid está dando. Pero Isaías dice que en lugar de venir a contemplar esos frutos dulces, esas uvas hermosas, deliciosas, como las que comemos a fin de año, viene a encontrar uvas agrias. Entonces, esa vid no sirve. Y así Juan el Bautista está comparando la vida de aquellos que ya quieren estar con una vida de arrepentimiento con Dios, que deben de tener buenas acciones, buenos frutos. Por una de las cosas es dejar las malas acciones. Les está diciendo, no hagan extorsión, no cobren de más, hagan lo bueno. Tienes algo que compartir, dalo. Tienes 2 mudadas de ropa, dalo. 1, tienes comida, dale al que no tiene. Ese es el punto exacto que también el apóstol Santiago nos está haciendo ver en esta mañana, hermano. Dice acá la palabra de Dios en el versículo 14 que te estoy diciendo: ¿de qué sirve, hermano mío, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso tal fe puede salvarlo? Dice. Es que nosotros nos podemos llenar la boca de decir yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero si viene alguien a la iglesia o está alguien en la iglesia y dice, que te vaya bien, estás desabrigado, no tienes para comer hoy, bueno, que voy a orar por ti, pero id en paz, ahí te calentas, ahí te sacias, pero no le das las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué te sirve que tengas fe? Dice la palabra de Dios. Decir que tienes fe. Porque así como te dije, capítulo 25 de Mateo dice, va a llegar el día en que la evaluación de aquellas personas va a ser, ¿obraron y no obraron? Cabritos a la par, a la izquierda, y a la derecha, los corderitos. Aquellas personas que sí cumplieron la palabra, que sí dijeron, que sí ayudaron, que sí llevaron una vida práctica en su fe, visitaron a los enfermos, dieron las cosas que necesitaban, la ropa, todo eso que necesitaba la gente. Que esa es la traducción de un verdadero cristianismo, una fe verdadera que se evidencia a través de esos frutos. Y Juan el Bautista también lo dijo. Podemos decir nosotros entonces, ¿nos vamos a salvar, hermano? En realidad, una de las evidencias, yo no puedo decirte cómo estás tú sabes cómo estás delante de Dios. Si estás batallando con tus pecados, o tal vez si estás en la iglesia, pero te falta eso, hermano. Yo creo que Dios nos está hablando de una manera adecuada, al momento. Está hablándonos Dios de una manera a tiempo. Porque hoy, si nosotros no pudimos expresar nuestro cristianismo en esta pandemia, en este estado de calamidad, pusimos nuestro cristianismo también en cuarentena, hermano. Hoy hubiera sido el tiempo ideal de mostrar cuán cristianos somos delante de la sociedad, delante del pueblo, delante de la gente que tanto está esperando una esperanza de vida, una palabra de vida. Entonces, en esta mañana, hermano, pensemos en eso. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Tal vez me puede decir,
Es que la salvación es de Cristo. Sí, hermano. Yo no te estoy discutiendo nada de eso. Yo sé que así es. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora que ya eres cristiano, tus obras son... ¿Cómo son tus obras? O todavía eres egoísta, codicioso, no quieres dar nada, no te das a los demás. Entonces, tus frutos todavía no son como las que Dios quiere que tengas. Piensa en eso